Bueno, buenas noches. Me alegra ver caras conocidas. Algunos de ustedes yo ya he tenido la oportunidad de acompañarnos en algunas charlas en el pasado. Muchas gracias al Padre por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes esta noche. El tema que vamos a hablar el día de hoy nace de que este año se está celebrando Cristo vivo en la Eucaristía, Cristo presente en la Eucaristía. Y para los que no conocen, yo me presento primero, Orlando Hernández. Algunos de ustedes conocen mi trabajo. Yo soy el autor de estos dos libros, algunos de ustedes ya lo conocen. Ambos tienen el imprimatur de Monseñor Wesley en la iglesia. El imprimatur pues, es un decreto que dice que todo el contenido del libro, de lo que yo he escrito, está de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. No dice que sea bueno ni malo, que lo recomiendo, no, simplemente que está de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. Y el tema que voy a tratar, parte está en lo que yo he hecho, en el trabajo que yo me he dedicado a hacer. Me he especializado en la apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa de nuestra fe desde el punto de vista racional. ¿De dónde surge esto? Primero, yo soy hombre, como lo pueden notar. Segundo, soy ingeniero. En la ingeniería, desde pequeño se nos forma en la demostración. Y desde pequeño yo aprendí a que todo tiene que ser demostrado. Cuando yo me reintegro, yo pertenezco a una familia católica, la abandoné, mi iglesia, nunca dije que fue ateo, que hubiera sido ateo, pero para efectos prácticos dejé de creer en Dios y toda mi época en la universidad, me alejé completamente de la iglesia y hace 20 años tuve un reencuentro con el Señor en un retiro. Y a partir de ese retiro yo me reincorporo en la iglesia y empiezo a estudiar las escrituras, empiezo a conocer mi iglesia. Pero había cosas que yo iba viviendo, que yo iba aprendiendo, que yo iba escuchando nuevamente en la iglesia, que me resultaba muy difícil creer. ¿Cristo en la Eucaristía? ¿Cómo así que Cristo está en la Eucaristía? Entonces, yo repetía lo que yo me acordaba que me habían enseñado a niño. Eso es un dogma. Así es. Y yo lo repetía, pero yo me sentía incómodo repitiendo algo que para mí me costaba trabajo entender. ¿Cómo así que la Virgen Cristo se encarna en la Virgen María? Acto de fe. Que Cristo resucitó. ¿Cómo puedo yo probar que Cristo resucitó? Acto de fe. Entonces, esos actos de fe para mí se me fueron siendo muy dificultosos. Y empiezo a estudiar y yo mismo digo, tiene que haber algo más, tiene que haber alguna forma de yo poder en mi cabeza entender y comprender estas verdades de fe. Y empiezo a estudiar todos estos temas. Empiezo a dar charlas, empiezo a estudiar, empiezo a profundizar y finalmente termino pues por ponerlo por escrito porque me doy cuenta a través de estas charlas que yo tengo con la comunidad, en esta y muchísimas otras iglesias, que la gente le gusta que le demos razones que la mente pueda procesar de cosas que por pereza no nos hemos dedicado a estudiar y a comprender. Los católicos somos muy dados a que lo que nos da pereza leer, investigar, aprender, lo decimos y lo dejamos como un acto de fe. Eso es un acto de fe y se queda por allá guardado. Pero en el año de 1979, el entonces Papa Juan Pablo II dio una misa apoteósica en su ciudad natal. Fue su primer viaje que hizo a su ciudad natal, Polonia, y se dirigió a una ciudad que se llama Nova Górna. Esta ciudad de Nova Górna es una ciudad, como decir, del tamaño de Homestead. Es una ciudad grande, pero esa ciudad se construyó durante todo el comunismo, cuando Polonia fue regida por Rusia y fue comunista. Esta ciudad quiere decir ciudad sin Dios. Durante todo el comunismo, en esta ciudad se prohibió cualquier referencia religiosa, cristiana, judía, musulmana, de ninguna índole. No podía haber ninguna referencia religiosa a ninguna religión.
y así se construye esta ciudad. Pues muy bien, cuando Juan Pablo II vaya a su colonia, a esta ciudad, hace una misa en esa ciudad, una misa que asistió más de 1 millón de personas. Ustedes lo pueden ver en YouTube, ustedes pueden buscar los videos de esa primera misa que hizo Juan Pablo II en esa ciudad. Y ahí Juan Pablo II habla de la nueva evangelización. ¿Y a qué hacía referencia el Papa Juan Pablo II a la nueva evangelización? Él decía que vamos a buscar no una evangelización a los indios del Amazonas, no una evangelización a los judíos, no una evangelización a los musulmanes, una evangelización a los católicos, a nosotros mismos, porque hemos olvidado nuestras enseñanzas. Como las hemos olvidado, como nos hemos vuelto flojos y perezosos, nos vamos enfriando y nos vamos alejando de la iglesia. Todo este ateísmo que ustedes viven en sus casas, ¿cierto? Yo les aseguro, les apuesto que en sus casas su hijo, su nieto, su primo, su sobrino es ateo. Pueda que no lo haya dicho así de labios, pero no cree nada, naturalismo total, todo materia, ¿cierto? Es debido a que nosotros hemos aflojado, hemos dejado de focalizarnos en nuestras enseñanzas. Así que el día de hoy yo quiero dejarles a ustedes una serie de enseñanzas. Ustedes me van a escuchar hoy mucha información, muchos números, muchas datos, muchas cosas, pero lo que yo quiero que salgan ustedes de aquí esta noche es ver que nuestra fe tiene un fundamento racional también. Podemos razonar nuestra fe de tal manera que podemos tener un diálogo con nuestros hijos, un diálogo con nuestros esposos, con nuestros hermanos que se han alejado, porque precisamente para ellos todas estas enseñanzas de nuestra iglesia son mitos, son leyendas. Y como no tenemos cómo argumentarles, no tenemos cómo darles un lenguaje racional, pues nos quedamos callados y ellos se quedan callados y así estamos fomentando esta teoría. No les voy a dar información nueva. Toda la información que yo les voy a dar a ustedes el día de hoy es histórica, es una información que ustedes pueden razonar. Vamos a darle una mirada bien profunda a ciertas partes de la Biblia para que veamos cómo tiene sentido las cosas que nosotros habíamos dado o damos siempre como un acto de fe. La primera que voy a focalizarme hoy es en Jesús histórico. Voy a tratar esta noche 3 temas muy rápidamente porque no quiero que se me vayan a dormir y tenemos hasta las 2 de la mañana, así que no quiero que se nos vayan a dormir. Voy a hablar de 3 temas. La primera es Jesús histórico, la segunda es Jesús en la Eucaristía y la tercera Jesús resucitado. Respecto al Jesús histórico, mucha gente, si usted entra en un diálogo con una persona atea y usted le pregunta, ¿usted cree en Jesús? ¿Qué cree usted que le va a contestar a esa persona? Que no cree en Jesús, ¿cierto? Los ateos, esa es parte, no creen en Jesús. Y yo lo he hecho, le pregunto, ¿usted cree en Jesús? Y me dice, no, obviamente que no. Luego yo le pregunto, ok, ¿usted cree en Cleopatra? Cuando yo estoy haciendo la pregunta, si usted cree en Jesús, le estoy preguntando, ¿usted cree que existió Jesús? ¿Entiende? Ahora yo le pregunto, ok, ¿y usted cree en Cleopatra? Dicen, sí, claro. Ok, ¿y usted por qué cree en Cleopatra? Y me dicen, pues porque existe demasiada evidencia histórica de su paso por la tierra. En las pirámides de Egipto existen muchos jeroglíficos que hacen referencia a Cleopatra. Existe mucha documentación histórica de la época. Ustedes se acuerdan que Cleopatra tuvo su romance con Marco Antonio, que era un emperador romano, así que en Roma también hay mucha documentación histórica de Cleopatra. Existe demasiada información histórica de la existencia de Cleopatra. Yo digo, ok, estamos de acuerdo, si yo también conozco algo de esa información. Para información de ustedes, el mismo argumento para demostrar la existencia de Jesús lo podemos aplicar de esa manera. Jesús, mucha gente piensa que Jesús solamente existe en la Biblia. Es decir, que si yo cierro la Biblia y la dejo de lado, Jesús desaparece. Pero resulta que no. Jesús, Hijo de Dios, sí, solamente en la Biblia. Pero Jesús, hombre, no. Existe muchísima información histórica que nos habla de Jesús, de ese Señor que
que vino a la tierra, que revolucionó toda la época de aquel entonces, que lo persiguieron multitudes, que lo mataron y que lo vieron vivo después de muerto. El periodismo no es una profesión nueva. Los periodistas existen, sí, hace relativamente unos siglos como profesión periodista. Pero desde la época de hace 3.000 o 4.000, 5.000 años antes de Cristo, ya existía el periodismo, pero no se llamaba periodismo, se llamaban historiadores, no se llamaban periodistas, se llamaban historiadores. En aquella época, hace 2.000, 3.000 años, había gente que se encargaba de registrar los acontecimientos políticos, sociales, religiosos, en cualquiera que fuera su religión de aquel momento, y lo dejaban por escrito, y se contaban, y se hacían en la parte, o sea, había sección de farándula, que hubo un enredo del rey, de qué había sección económica, las cosechas, todo se registraba como se registra hoy en día en el periódico que se llamaba, eran historiadores los que se dedicaban a eso. Pues bien, Jesús fue un personaje que revolucionó la época, revolucionó su momento. Así que él no pasó desapercibido para los historiadores. Existen muchos historiadores, a pesar, ustedes saben que Jerusalén fue el centro histórico de Jesús, fue el centro de todo el judaísmo. Jerusalén fue el centro. Jerusalén fue destruido, como ustedes saben, en el año 69. Destruye ya cuando se jactó de todo el tema judío, manda ya a su emperador Tito a general Tito a que destruya Jerusalén. Y sí, se perdió muchísima información con la destrucción de Jerusalén, pero no se perdió toda, se salvó muchísima información. Les quiero hablar de un historiador muy famoso que se llama Josefo Flavio. Josefo Flavio fue un historiador de aquellos que escribió bastante libros, fue muy prolífico sobre sus escrituras, pero hay una colección de libros que se llama Antigüedades de los Judíos. Usted puede ir hoy a Barnes & Noble, puede entrar a Amazon y puede ordenar estos libros, Antigüedades de los Judíos de Josefo Flavio, y ahí usted, por ejemplo, va a encontrarse en el libro 18, capítulo 3, va a encontrarse esto que dice así: ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilatos, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no lo olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto a su persona que también habían sido preanunciadas. Y continúa. Habla de maravillas, no habla de milagros, porque el milagro tiene un componente ya de fe, de creencia. Habla de maravillas, es un hombre que hacía cosas extraordinarias. Narra que lo mataron, narran que la gente dice que lo vio vivo después de muerto. Y vamos a encontrar otros escritos históricos de ese encuentro con Jesús resucitado, como este periodista, como este historiador. Existe otro, el historiador romano Cornelio Tácito, del siglo I, en su libro de los Anales desde la muerte del divino Augusto, en su capítulo 15, menciona los actos supersticiosos de los cristianos, menciona a Cristo, que fue también crucificado, que era hacedor de maravillas, que vivió en esa época. Así que tenemos Caio Plinio II, otro historiador también romano, escribe una carta
Cleopatra, creo en Simón Bolívar, que existió, que fue un personaje real, ¿cierto? Existen ya muchas cosas, leyendas, especulaciones, si Bolívar era así o era asado, pero que existió, que tenemos prueba histórica de Jesús en la tierra, en su paso por la tierra, como hijo de Dios, de acuerdo, solamente en la Biblia. Pero fuera de la Biblia tenemos mucha información de Jesús fuera de eso. El Talmud es el libro de la interpretación de la ley judaica que hicieron los judíos y mantuvieron por siglos el desarrollo del Talmud. Existen básicamente dos versiones, la babilónica y la de Jerusalén. Y el Talmud de los judíos que no creyeron en Jesús como hijo de Dios consigna en muchísimos de sus apartes información respecto a Jesús. Así que tengan ustedes presente que Jesús no solamente existe en la Biblia, tenemos información histórica que usted disponible, puede ir a grabar esa nota, repito, compra libros de aquella época, escritos de aquella época, y va a encontrar referencia a Jesús, va a encontrar referencia a sus apóstoles, va a encontrar referencia a todo aquello que nosotros sabemos, pero lo sabemos básicamente por la Biblia, lo vamos a encontrar en libros históricos. Así que tenemos mucha evidencia de ese Jesús histórico. Entonces, lo primero que tenemos claro es Jesús existió, Jesús hombre, y tenemos prueba histórica de su paso por la tierra. El segundo tema de Jesús en la Eucaristía, que es lo que estamos, repito, en el año hablando de esto. Cuando yo escribí el primer libro, consulté una estadística del Centro Pew. El Centro Pew es el centro de información y estadística más grande que tiene los Estados Unidos y casi que a nivel mundial. El Centro Pew publicó una estadística, unas encuestas, una estadística del año 2010, o sea, hace 13 años. Y esa estadística, esa encuesta, realizada entre las personas, entre los católicos que asistían regularmente a misa los domingos, el porcentaje de las personas que creían que Cristo estaba realmente presente en la Eucaristía era solamente el 45%. Año 2010, solamente el 45% de los católicos en el 2010, de católicos que asistían regularmente a misa, creen que Cristo está presente en la Eucaristía. Hoy estoy seguro que esa cifra es todavía menor. Hace poco el padre Albert Sandera mencionó 25%. Pero lo que sea, es sorprendente que tengamos un número tan bajo. Y se nota porque a pesar de que nosotros, esta comunidad seguramente creemos en que Cristo está presente en la Eucaristía, hay una desconexión en su vida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando el Padre guarda nuevamente la Eucaristía en el sagrario, mucha gente se levanta, se arrodilla, muestra un respeto como debe ser, ¿cierto? Un gran respeto. El Padre no se arrodilla porque él está de espaldas, la gente o se arrodilla o se para. Sin embargo, yo observo eso, y me parece que, pero sin embargo, observen ustedes también este fenómeno. Cuando va uno de recibir la comunión y se sienta, nadie le inclina al sagrario que yo llevo aquí en mi estómago. Este que yo tengo en mi estómago es el mismo que está ahí. Es el mismo. El beato Fulton Sheen, muy famoso, él fue arzobispo de Nueva York, muy prolífico en los medios, él fue de los pioneros en los medios masivos de comunicación, tuvo programas en radio, programas en televisión. El beato, la última vez que supe ya era beato, no sé si lo habrán lanzado. Él a veces, cuando le daba la comunión a la gente, le pedía a los monaguillos que se fueran detrás de la persona a su silla con las velas al frente.
una desconexión, pienso yo. Voy a decirles cuál es la enseñanza de la iglesia y vamos a hacer esto. Primero vamos a pasar cuál es la enseñanza de la iglesia respecto a la Eucaristía. El pan y el vino, una vez que se consagran, se transforma en el cuerpo y la sangre real, verdadera, efectiva y sustancial del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetirlo porque parece como un trabalenguas. El pan y el vino, una vez que se consagran, se transforma en el cuerpo y la sangre real, verdadera, efectiva y sustancial del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. En este contexto, ¿qué quiere decir real? Real quiere decir que no está sujeto a mi creencia. Quiere decir que si yo estoy sentado allí y por el hecho que yo no crea que aquí está pasando lo que está pasando, deja de ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Si está el Padre hace aquí nadie cree, todos somos ateos, el Padre igual sigue siendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso quiere decir que es real, que no está sujeto a mi creencia. ¿Qué quiere decir verdadera? Que su presencia no es figurativa, como la de una fotografía. La presencia, cuando yo saco una foto de mi mamá, de mi esposa, mi hija, es una presencia figurativa, ¿cierto? Eso quiere decir verdadera, que no es figurativa. ¿Qué quiere decir efectiva? Quiere decir que produce lo que significa. Produce sangre y produce carne. ¿Y qué quiere decir sustancial? Quiere decir que a pesar de su apariencia, ahí está la sustancia. Yo ahorita voy a explicar eso más en profundidad. Los evangelios, creo que algunos de ustedes saben, fueron escritos en griego. El Antiguo Testamento, el hebreo y el arameo, y hay unas porciones muy pequeñas en griego. Pero todo el Nuevo Testamento básicamente se escribe en griego. Y en griego hay dos palabritas que significan comer. Una se llama trogo y otra se llama fago. Pero la palabra fago quiere decir comer, pero la palabra fago admite la parte figurativa, admite un significado figurativo. Como por ejemplo, yo puedo decir, y lo hemos dicho, seguro que ustedes lo han dicho en español, que también ocurre lo mismo, comer, yo puedo decir, yo me comí una hamburguesa o yo me comí un libro, ¿cierto? Si yo te digo, si les digo a ustedes, anoche me comí un libro porque estaba buenísimo, ustedes entienden que lo que yo estoy diciéndoles es figurativo, es decir, que el libro está buenísimo y me lo leí todo. Eso quiere decir comer un libro, ¿cierto? No, ustedes no pensarían que yo me puse a echarle muela al libro, ¿cierto? Eso quiere decir fago. Fago admite comer de verdad, comer masticado, pero también significa figurativo. ¿Ok? Trogo también significa comer, pero trogo no admite el simbólico, no admite el figurativo. Es decir, si yo les digo a ustedes que yo me drogué anoche un libro, pues se enloqueció Orlando porque efectivamente me comí el libro, eso quiere decir trogo. ¿Ok? Entonces, trogo y fago, esas dos palabras. En ese discurso eucarístico que hizo Jesús cuando estaba en Cafarnaúm ante sus discípulos, el evangelista Juan es el único que lo registra. El evangelista Juan lo registró de esta manera. Les voy a leer, todos ustedes están familiarizados con eso, solamente que no voy a usar la palabra comer. Cuando yo empiezo a leer, ustedes saben que estoy hablando. Voy a usar la palabra que utilizó Juan en griego respecto a esa palabra, ¿ok? Dice así, capítulo 6, versículo 54 en adelante. El que come, yo no voy a decir el que come, el que trogo, ¿ok? El que trogo mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucito
resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que trobo mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me trobo, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que pagaron el maná y murieron. El que trobo de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando a Pablo. Miren que el evangelista Juan, que estuvo presente ahí cuando Jesús dijo esto, quiso dejar explícitamente claro que no había lugar a ninguna malinterpretación, a nada figurativo. Usó la palabra trobo, que no admite simbólico, no admite figurativo, es decir, masticar, crujiente, contragar, esos trobos, que después de ahí la palabra trobo, bodita, tragar, trobo. Lo dijo así. Y tan lo dijo así, y ahora nos vamos a poner un poco en contexto. Antes de que Jesús dijera estas palabras, como 2 versículos antes, Jesús les dijo: el pan que yo les voy a dar es mi carne, y la voy a dar para la salvación de todos. ¿En qué momento Jesús nos dio su carne para la salvación de todos? En la cruz. Y su cruz y su muerte en la cruz no fue simbólica, fue real. Así que Jesús no estaba hablando aquí de nada simbólico. Cuando Jesús le dice esto a la multitud, ¿ustedes se acuerdan qué es lo que pasa, no? Dice, sí, después de que Jesús dijo todo eso, que lo tenían que tragar, comer su carne. Acuérdense que en el judaísmo, ellos en esa época no se podía ni siquiera tomar la sangre de un animal. Ahora imagínense la de un humano, porque Jesús les estaba diciendo: si ustedes me van a tener que comer. Eso es lo que les dijo. Seamos justos con ellos. Se escandalizaron, y fue lo que pasó. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? Pongámonos en aquel momento. Está la multitud. Jesús venía a alimentarlos. Así que tiene una multitud que está muy receptiva a todo lo que Jesús diga o haga, porque pues imaginen, vieron el milagro, los alimentó y los perseguían. Y ahora Jesús les dice que lo tiene que comer. Yo me imagino que la gente diría: ¿y por dónde empiezo? ¿Empiezo por la oreja? Espero que se duerma y me lo empiezo a comer por... ¿Cómo me lo voy a comer? O sea, realmente lo que dijo Jesús era muy difícil de aceptar. Judío o no judío, en aquella época o en esta época, donde fuera, que alguien venga que diga: usted me va a tener que comer mi carne y beberse mi sangre. Así que ellos lo entendieron tal cual. Por eso Jesús dice: ¿esto los ofende? Sí. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Se fueron. Miren, Jesús, el maestro de la parábola, el maestro en hacer cuentos para dar enseñanzas, acaba de decir esto. La gente se empezó a huir. Jesús no le dijo: no, ustedes me entendieron, ustedes piensan que es de verdad. No, me entendieron mal, vengan. Él no les aclaró nada. La gente se asustó y huyó porque la gente entendió lo que Jesús quiso decir.
Así que Jesús no tuvo nada que aclarar, los dejó que se fueran. Y en la última cena, ese discurso que Jesús comenzó en la Eucaristía, en Cafarnaúm, termina de completarse lo que le está diciendo. En la última cena, Jesús dice, tomó pan, que olía a pan, se había hecho con harina de pan, sabía a pan, lo partían y caían morditas de pan, tenía olor a pan, tenía color de pan. Jesús tomó pan y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Si yo no soy policía, pero supongamos, no soy policía, supongamos que ahorita salgo a la calle, pasa un carro y hace un giro prohibido, yo lo paro y le digo, le voy a poner un título. El Señor se va a reír y va a reír y se va a ir, ¿cierto? Porque yo no soy policía y solo un policía puede hacer eso. O supongamos que a mí que me gusta el fútbol, estoy viendo ahí en primera fila un partido de Inglaterra contra Alemania y yo digo, penalti, es un penalti, eso que acaba de pasar es un penalti. ¿Ustedes creen que el partido se para y se corre un penalti porque yo, que soy un espectador, dije que eso es un penalti? No va a parar el partido, ¿cierto? Porque yo no tengo autoridad para parar el partido. Pero si el que pita el penalti es el árbitro que sí tiene autoridad, ¿qué va a pasar? Pues se corre el penalti. Si el que paga el carro es un policía, ¿qué va a pasar? Pues le ponen el tiquete porque el policía sí tiene autoridad. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿qué pasó? Se hizo la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es autoridad, tiene la capacidad de transformar la realidad. Así que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, fue su cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la autoridad de cambiar la realidad con su palabra. Por eso el verbo se hizo carne, el verbo, toda su creación fue verbal. Él tiene esa autoridad. Hay realidades que son muy difíciles de entender y son muy diferentes, la apariencia de la realidad, son muy diferentes. Ahora ustedes que salgan aquí en esta charla, miren para arriba, miren para el cielo, y usted va a ver una gran cantidad de estrellas. Sus ojos ven una gran cantidad de estrellas. La realidad es que esas estrellas ya no existen. La inmensa mayoría de esas estrellas que usted está viendo ya no existen. Desaparecieron hace millones de años. Su luz sigue viajando, lo que vemos es su luz. Nosotros vemos y pensamos que estamos viendo las estrellas. La realidad es que esas estrellas hoy, en este momento, no existen. Esa es la realidad. La apariencia es un firmamento lleno de estrellas. Así que hay veces que hay realidades que son muy difíciles de entender y realidades que distan de su apariencia. Así que cuando Jesús, que tiene la autoridad, dijo esto es mi cuerpo, fue su cuerpo. Él tiene la autoridad para hacerlo. ¿Y cómo ocurre esta transformación? La transformación la explicamos, la podemos explicar con eso que llamamos la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Transubstanciación, transformación de la sustancia. El filósofo Aristóteles, ustedes han escuchado hablar del filósofo Aristóteles, el filósofo Aristóteles decía que la realidad puede ser entendida a partir del conocimiento y los sentidos. Él decía, Aristóteles, que yo para conocer e identificar un caballo, yo no tengo que ver todos los caballos del planeta Tierra, ¿cierto? Hay algo que ese animal tiene que me permite decir, ese es un caballo y esa es una jirafa. Ah, y ese es un caballo. Ah, y allá hay otro caballo. El de acá es negro, el de allá es blanco, el de allá es chiquito, el de allá es grande, el de ahí le falta la oreja.
el de allá no tiene ni siquiera las 4 patas, pero algo, a pesar de que no tiene las 4 patas, me permite decir, eso es un caballo. ¿Qué es eso que me permite a mí identificarlo como un caballo? Aristóteles dijo, eso es la sustancia. Todo lo demás, que sea blanco, que sea manchado, que sea grande, que sea chiquito, que le falte una pata, que tenga crin, que no tenga crin, lo llamo un accidente. Botero, el famoso pintor colombiano Botero, algunos no sé si lo identifican, ¿cierto? Él pinta todo gordo. Estoy seguro que hasta usted nunca haya visto todas las obras de Botero. Usted va caminando o entra a un centro comercial y ve un cuadro de Botero y usted puede decir, ese es un Botero. Eso que le permite a usted decir, eso es un Botero, es la sustancia. Así que desde el principio la iglesia supo que, basado en que Jesús dijo, esto es mi cuerpo, ellos sabían que eso era su cuerpo, que ahí pasaba un milagro grandísimo. Pero tocó esperar hasta Santo Tomás, que Santo Tomás nos enseña y le puso racionalidad de poder permitir y entender y comprender eso. ¿Qué es ese cambio? Entonces, Santo Tomás es el que nos enseña lo de la transustanciación. Ese pan que sabe a pan, que huele a pan, que es hecho con harina de pan, deja de ser pan, la sustancia de pan deja de ser sustancia de pan para transformarse en sustancia de carne. Sus sentidos siguen viendo pan, le sigue sabiendo a pan, le sigue oliendo a pan, pero son accidentes. La sustancia dejó de ser sustancia de pan para transformarse en sustancia de carne. Y el vino dejó de tener sustancia de vino para tener sustancia de sangre. A pesar de que mis sentidos me engañan, así como ustedes los sentidos lo engañan con el firmamento. Ustedes piensan que están viendo estrellas, no están, las estrellas en realidad no existen. Sus sentidos lo están engañando. La realidad es que no existen esas estrellas. La realidad es que eso ya no es pan, es carne. La realidad es que eso no es vino, es sangre. Algunas denominaciones protestantes, anglicanas, básicamente el luteranismo, el anglicanismo, ellos creen en una cosa diferente, no creen en la transustanciación, ellos creen en la consubstanciación. Ellos creen que Jesús, algunas denominaciones, Jesús está con el pan. Pero no fue lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, tomen porque estoy con este pan. Él dijo, esto es mi cuerpo. No digo, yo voy a estar aquí con este pan. No, él dijo, esto es. Pero como nosotros necesitamos y seguimos necesitando la presencia del Padre en esa labor de transformarse, de hacer ese milagro de la transformación, ellos como no lo tienen, pues denominaron y mantuvieron esto que se llama la consubstanciación. Así que les quede claro, nosotros los católicos creemos en la transustanciación. Algunas denominaciones protestantes creen en la consubstanciación, pero es muy diferente. Nosotros, la transformación, la sustancia se transforma en carne y sangre. Así que sí podemos dar un poco de razón y sentido a este milagro que pasa aquí. Así que a partir de ahora vamos a ser más sensibles, tratemos de ser más sensibles al milagro que está pasando acá. Mucha gente durante la consagración yo veo que cierran los ojos, miran para el piso, miren al altar, porque está ocurriendo el milagro más grande que usted pueda presenciar. Estamos participando de esa cena. Una manera de racionalidad en que yo lo expreso es como si nosotros durante la consagración viajáramos en una máquina del tiempo y nos sentáramos al altar, en el piso de la mesa, y aquí está Jesús con sus apóstoles. Estamos participando de esa cena, de esa última cena. Es como si viajáramos en ese instante y participáramos de esa última cena. Imagínense eso, ese milagro. Así que no cerremos los ojos, gocemos, disfrutemos de ese milagro que pasa en el altar. Así que podemos racionalizar un poco Jesús en la Eucaristía, que está realmente en la Eucaristía. Pablo decía,
si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿cierto? ¿Por qué Pablo decía esto? Pablo hacía esto porque el pilar del cristianismo es la resurrección de Jesús. Ese es el pilar del cristianismo. Recuerden ustedes que Jesús hacía milagros, Jesús hizo muchísimos milagros, todos ustedes los conocen. Y tenía estos discursos, a veces muy agrios, a veces muy fuertes, a veces más suaves, con el Sanedrín y con todo el estamento judío de aquella época. Y ellos, al comienzo, con el tiempo, empezaron ya a dudar de ver si Jesús era el Hijo de Dios o si Jesús era el Mesías. Hasta que un día se cansaron y fueron y dijeron: danos una prueba y creeremos. Danos una prueba de que usted sí es quien dice ser. ¿Y Jesús qué les contestó? Jesús no les dijo: pero ¿qué más quieren? Ya resucité a Lázaro, ya resucité ya les di de comer con 3 panes y 5 peces, yo ya caminé por el agua. No, Él les dijo: ustedes me van a matar y yo voy a resucitar. ¿Por qué mataron a Jesús? En últimas, ¿por qué mataron a Jesús? A Jesús lo mataron no por hacer milagros o actividades en el día sábado. No lo mataron por tener sus discusiones con los del Sanedrín. No lo mataron porque Él dijo que Él era Dios. Él no dijo que era un enviado de Dios. Él no dijo que tenía una buena relación con Dios, como habían dicho muchos otros personajes en la historia. Si ustedes se ponen a repasar la historia, se dan cuenta que hay gente, el César, los emperadores romanos, ellos eran los elegidos de Dios. Los faraones eran descendientes de dioses. Pero nunca en la historia de la humanidad alguien había dicho: soy Dios. Habían dicho: me eligió Dios, soy descendiente de un Dios, pertenezco a un Dios, pero nunca soy Dios. Hasta que llegó Jesús. Y por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Así que, cuando Jesús dice: yo solamente le puedo dar una prueba, es mi resurrección. ¿Por qué? Jesús decía: yo soy Dios. Aquí tenemos varias posibilidades. Si Jesús no era Dios, pero decía que era Dios, ¿cierto? Pero supongamos que no lo era, pero lo decía, tenemos 2 posibilidades. O Él no sabía lo que estaba diciendo, en cuyo caso estamos ante un loco. Es como si yo le digo a ustedes: yo soy Napoleón Bonaparte. Ustedes van a creer que yo estoy loco, ¿cierto? Que yo les digo a ustedes: yo soy Napoleón Bonaparte. Entonces, cuando Jesús decía: yo soy Dios, si Él no sabía lo que estaba diciendo, estamos ante un loco. Si Él sí sabía lo que estaba diciendo y no era Dios, y Él decía que era Dios, estamos hablando de un impostor ante un ser malo, porque les decía al pueblo judío: ustedes me tienen que adorar a mí. Imagínense, pueblo que había sido enseñado generación tras generación tras generación tras generación de adorar solamente a Dios. Y ahora vienen Jesús y dicen: ustedes también me tienen que adorar a mí. Entonces, o estaba loco, o era un tipo muy malo, o era quien decía ser. Por eso Pablo dice: si Jesucristo no resucitó, vano es su fe. Así que el que Jesucristo haya resucitado es precisamente el pilar del cristianismo. De la sepultura de Jesús, del entierro de Jesús, es el entierro más documentado de toda la historia. Con mi señora tuvimos la oportunidad hace un par de años de ir a Egipto. Estuvimos en Egipto, estuvimos allá visitando las tumbas de los faraones. Eso es impresionante, muy lindo. Desde que uno entra a esos sarcófagos, esos son como apartamentos gigantes. Eso está lleno de jeroglíficos. Y todos esos jeroglíficos que están dentro de esos apartamentos donde estaban enterrados los faraones, hablan de la vida del faraón.
de todo lo que hizo, de sus obras, de su familia, pero no hablan de su entierro. El gran conquistador Alejandro Magno, el gran conquistador, nunca ha habido en el planeta Tierra un conquistador como Alejandro Magno. No sabemos nada de su entierro. Del entierro de Jesús sabemos dónde fue enterrado, de quién era la tumba, de qué estaba hecha la tumba, cómo lo embalsamaron, con cuántas libras de mirra lo embalsamaron, de qué material era la tela con que lo embalsamaron, quién era el dueño, quién aportó la tela, quién lo puso, quién lo metió, cómo sellaron, cómo cerraron la puerta. Tenemos toda una información del entierro de Jesús. El entierro de Jesús tiene un lugar en la historia, porque la historia, para que un evento sea histórico, requiere un dónde y un cuándo. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes le leían los cuentos a sus hijos? ¿Cómo empezaban los cuentos que ustedes le inventaban a sus hijos? Había una vez en un reino lejano. No hay un dónde, no hay un cuándo. Había una vez. Aquí tenemos un dónde y un cuándo. En el credo niceno se mencionan tres personajes con nombre propio. Tres personajes que son. ¿Cuáles tres personajes se mencionan en el credo niceno con nombre propio? Jesús, María y Poncio Pilato. Poncio Pilato. ¿Por qué creen ustedes que los redactores del credo quisieron meter un personaje tan controversial, nada menos que en el credo? Tres personajes en el credo, para que no se nos olvide que eso tuvo un lugar en la historia, que Jesús fue real, que lo que se está contando en ese credo es real, pertenece a la historia. Hay un dónde y hay un cuándo. En Jerusalén, en tiempos de Poncio Pilato. Así que el entierro de Jesús y la muerte de Jesús tiene un lugar en la historia. Y que ese cadáver haya desaparecido tiene un lugar en la historia. Entonces sabemos de Jesús todos esos datos. Sabemos que en la tumba de Jesús podía entrar la gente de pie. Para entrar de pie quiere decir que en esa época era más bajito, se permitía, pero por lo menos la altura era 1,5 metros. Una piedra de 1,5 metros de diámetro tiene que tener mínimo 30 centímetros de grosor. Una piedra de 1,5 metros de diámetro, 30 centímetros de grosor, pesa fácilmente 1 tonelada. Por eso las mujeres estaban preocupadas: ¿quién va a mover una piedra tan pesada? Y la piedra no solamente era pesada, la piedra fue sellada, la tumba fue sellada. Acuérdense que Mateo, el evangelista Mateo, dice: y cerraron la tumba y la sellaron. La gente pasa desapercibido ese dato tan importante. Ese sellamiento del que habla Mateo lo encontramos en el libro de Daniel también. Cuando a Daniel lo meten en la fosa de los leones, ahí sí tenemos más detalle de la tumba, de cuando meten al profeta Daniel en la tumba de los leones, que también sellaron con el sello real. ¿Cómo sellaron la tumba de Jesús? Como sellaron la fosa de los leones de Daniel. ¿Y cómo fue sellaron que sellaron la tumba de la fosa de los leones de Daniel? Pusieron una cinta y con ocre a los dos lados, pues tapando con el anillo del César, en este caso el Nauconosor, que es el que quiere mandar a Daniel a la fosa, estaba el sello como un ocre. ¿Se acuerdan de esas cartas que usaban los reyes que cogían el lacre y estampaban con el sello? Igualito, pero con arcilla. La tumba de Jesús fue también sellada de esa manera. Y fue protegida con guardias. Y la historia nos cuenta, según los evangelios, que los guardias se quedaron dormidos y los discípulos por la noche se robaron el cadáver. ¿Se acuerdan que eso fue la historia que le contaron que fueron allá los soldados preocupados? No cabe pensar, número uno, si están dormidos, ¿cómo pueden decir que fueron los discípulos los que se robaron el cadáver? Al fin, que estaban despiertos o estaban dormidos. La guardia romana era la guardia más, el ejército romano era el ejército más sanguinario, salvaje y disciplinado que había en la época. Por eso conquistaron medio planeta. No por buena gente, no por mansos,
voy a recordar rápido. Hay un guardia que tiene preso a Pablo y a Silas. Hay un terremoto y se escapan. El guardia piensa que se escaparon todos los presos. Se le escaparon todos los presos. O sea, su deber era cuidar a los presos. Pero hay un terremoto. ¿Ustedes piensan que hay motivo de preocuparse? O sea, ¿qué mejor excusa? O sea, él va a ir donde su mayor o su general a rendir cuentas y pues, se escaparon, pero ¿qué quiere que hiciera si hubo un terremoto? Se va a matar. Nos dice, leíamos hoy, ese soldado se va a matar. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que se va a matar? Al enterarse que se escaparon sus presos. Porque el castigo que le esperaba era peor. Imagínense, no quiero imaginar el castigo que le iban a infligir a este pobre soldado, que porque el terremoto hizo que se destruyeran las celdas y se abrieran y se jugaran presos, el castigo prefería suicidarse que afrontar el castigo. Ahora ustedes imagínense que el castigo a los soldados que estaban cuidando un muerto, ¿qué más fácil que cuidar un muerto? Entonces, el ejército romano, su disciplina era impresionante. Por eso manda a Pilato a poner un batallón de guardia. ¿Por qué? Porque Pilato, recordemos, Pilato como buen romano era sumamente supersticioso. Todos los romanos eran supersticiosos, y nos lo dice la Biblia. Cuando él tiene ese encuentro con Jesús, que ya le habían dicho que era el Galileo, él le pregunta: ¿y usted de dónde es? No le está preguntando usted de dónde nació, le está preguntando por su naturaleza. ¿Es usted un dios o es usted un brujo? ¿Usted qué? O sea, él en ese supersticismo que se gastaba, él quería saber por su naturaleza. Su esposa le había dicho que por la mañana no se meta con ese hombre. Yo tuve sueños. No se meta con ese hombre. Con esos antecedentes, él lo manda a matar porque no tuvo alternativa. ¿Y qué pasa cuando Jesús está en la cruz? Se oscurece la tierra. Imagínense, se oscurece la tierra. Y cuando muere Jesús, hay un terremoto. Ese terremoto está registrado hoy en día. Si ustedes miran el magazine Geology Review, es la revista informativa más importante de geología de los Estados Unidos. La revista Geology Review en el año 2010 publicó unos hallazgos que hicieron unos geólogos respecto a terremotos que datan de la época de Jesús en el mar Negro, en el área de la Galilea, que cuadra con la fecha que narran las escrituras. Este hombre, Pilato, tuvo que imagínense, estaba predispuesto porque la mujer desde por la mañana lo estaba regañando: no se meta con eso, se mete. Luego lo trae lo manda a matar y se oscurece la tierra. Y después de que termina la oscuridad, un terremoto. Por eso cuando vienen los del Sanedrín a decirle: ponga y cuide, porque él ha dicho que va a resucitar. Ponga un batallón de guardia y lo manda a ponerlo. No tiene sentido que el deber que quisieron hacer ver al pueblo de aquel entonces era que ellos solamente estaban destinados a cuidar de día. No. El cadáver desapareció. Y que ese cadáver desaparecido solamente tiene tres posibilidades también. Posibilidad número uno: que los enemigos de Jesús se hayan robado el cadáver, en complicidad con los soldados y en complicidad con todos. Si eran los enemigos de Jesús y tuvieran el cadáver, voy a poner un ejemplo. Cuando Pablo estaba dando ese discurso donde se convierten 5,000 personas o 3,000, no recuerdo, 2,000, 5,000, 3,000 o 5,000. ¿Se acuerdan? En un solo discurso, Pedro convirtió a 5,000 personas. Paréntesis. En aquella época, con un discurso se convertían 5,000. Hoy necesitamos 5,000 discursos para convertir a uno. Vamos a cambiarlo. Imagínense que Pedro está en la plaza ante semejante multitud. 5,000 personas se están convirtiendo, pues qué mejor ocasión que los enemigos llegaran con el cadáver de Jesús, lo tiraran
que los amigos de Jesús se lo hayan robado. Cabe pensar eso. Recuerden que ya les dije que la tumba fue sellada. El sello era de Pilato, de la autoridad del César. Es decir, que quien rompiera el sello no estaba en problema con el Sanedrín, estaba en problema con el César, porque era una autoridad civil. Los judíos no podían tocar un muerto, ni una tumba. Los discípulos eran su amigo, su maestro. Profanar una tumba era un acto de violencia impresionante. María estaba con ellos, su madre. Iban a entrar a robarse el cadáver. De cobardes que salieron huyendo el viernes por la mañana, a valientes a enfrentar un batallón de guardia romano para enfrentarse con ellos a robar el cadáver. No tiene sentido. ¿Dónde estaría ese cadáver? La gente, si ustedes miran a Jesús, tanto histórico como bíblico, lo perseguían multitud de gente con tal de tocarle la punta del manto. El cadáver de Jesús sería el sitio de peregrinación. Era imposible tener oculto ese cadáver. Los evangelistas cuentan lo que vieron y cuentan que quien vio primero a Jesús resucitado fue una mujer. Recuerden que en aquella época las mujeres no tenían credibilidad alguna. El juicio, el testimonio de una mujer no era tenido en cuenta en un juicio. Sin embargo, quien dio la noticia de la resurrección fueron las mujeres. Escribieron lo que vieron. La Biblia nos habla de que Jesucristo en vida hizo 3 resurrecciones: la de la hija de Jairo, la de la viuda de Naín y la de Lázaro. Los 3 estuvo acompañado por alguno de los discípulos, con algunos de sus discípulos en las 3 resurrecciones. ¿Y qué fueron lo que vieron los discípulos cuando Jesús resucitó a esas personas? Vieron a Lázaro como lo habían visto hacía 15 días, sale de la tumba y reconocen a Lázaro. ¿Cierto? Es la misma persona. Estaba muerta, estaba viva, muere y vuelve a la vida tal cual como era antes. Eso es lo que ellos vieron con sus ojos. Si los evangelistas hubieran inventado la historia de Jesús, pues lo hubieran inventado en los términos en que ellos la conocían. ¿Y cómo la conocían? Está vivo, muere y vuelve a la vida. Sin embargo, ¿cómo nos la cuentan los evangelistas? Que no lo reconocían, no reconocían a Jesús. Y no lo reconocieron y así lo escribieron, así lo pusieron. Repito, las mujeres, si ellos hubieran inventado la resurrección de Jesús, le hubieran dicho que José de Arimatea o Nicodemo, que eran hombres, miembros del Sanedrín, y adinerados, con que ellos dijeran que lo habían visto a Jesús vivo, listo, problema resuelto. No había duda. No, pusieron lo que vieron. El evangelista Juan, el discípulo amado, acompañó a Jesús en los momentos más importantes de la vida de Jesús, como ustedes lo pueden ver. Estuvo presente en la transfiguración, estuvo presente en las resurrecciones, fue el que más, uno de los que estuvo más de cerca de Jesús durante todo su paso por la tierra. Lo vio resucitar muertos, lo vio caminar en el agua, lo vio alimentar multitudes con 3 peces y 5 panes, lo vio devolverle al paralítico, poner a caminar, al ciego a ver, vio todos esos milagros. ¿Qué hizo que Juan creyera que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que lo hizo creer? Dicen las Escrituras, él mismo lo dice, que cuando él entró a la tumba, que estaba vacía, ¿se acuerdan que van las mujeres, encuentran la tumba vacía, dan la noticia, sale
traducciones que no me gustan mucho dicen dobladas, otras dicen desinfladas, que me gustan más. Y creyó. Juan, el discípulo amado, el evangelista que acompañó a Jesús durante 3 años, vio cosas que ni siquiera escribió. Al final dice, solamente escrito algunas de las cosas que hizo Jesús. No creyó con nada de su creyó. Creyó cuando entró a la tumba y vio las mortajas desinfladas. Imagínense como si yo me mortaja, pues entonces se me hace curva aquí en la nariz, aquí en los ojos y me desinflo. O sea, queda. Así fue como vio Juan las mortajas. Ahí fue cuando creyó. Los discípulos salieron a defender lo único que ellos podían defender, que vieron a Jesús vivo después de muerto. Dieron sus vidas, todos dieron sus vidas, no por enseñar, no por predicar las enseñanzas de Jesús, por defender lo que vieron. Vieron a Jesús resucitado. Si ellos hubieran intentado todo esto, no dan la vida por eso, no dan la vida por defender una mentira. ¿Cierto? No tiene sentido. Todos ellos dieron la vida por defender lo único que tenían que defender, que fue lo que vieron con sus ojos. Ya les decía que hay varios historiadores, entre ellos José Flavio, que nos cuentan de ese Jesús resucitado. Así que les dejo ahí pruebas. Miren que tenemos forma de razonar, que evidentemente la mejor explicación, la única explicación a esa desaparición del cadáver fue su resurrección. Tenemos pruebas, podemos razonar este misterio. Pues les agradezco muchísimo su atención y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Los pueden bajar, descargar, si quieren, lo tienen ahí en PDF, lo que sea, si quieren comprar, en Amazon lo pueden comprar, o lo que cualquier producto si a alguno le llegará a interesar. Pues bien, les agradezco muchísimo y espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Es para mí un gran placer de escuchar. Por mucho tiempo me ha olvidado de poder hablar a nuestra comunidad y nuestra familiar con él me llevó a su libro, a ver, a chequear y finalmente el Espíritu Santo me dijo que ya había venido el tiempo de permitirlo que nos hablara a la comunidad. Honestamente es una apologética muy clara, muy bella, muy sólida intelectualmente, que está muy sólido y conforme a la fe, a nuestra fe católica y también al procedimiento del razonamiento humano. Pues su talento, su conocimiento como ingeniero, yo creo que lo ha llevado a como un conocimiento muy finita de nuestra fe y esperamos que